1985, a pesar de que se había descubierto desde 17 días antes que había un plan del M-19 para tomarse el Palacio de Justicia, el 6 de noviembre efectivamente se lo tomaron. Y se lo tomaron en la muestra más salvaje que se tenga memoria en Colombia, porque si bien otros episodios urbanos tan trágicos como lo que sucedió el 9 de abril de 1948 tienen también un impacto grande, esto que se haya cometido un crimen masivo en plena Plaza de Bolívar, en el centro institucional de la República, previamente anunciado, con toda la sevicia, con toda la maldad, tanto de parte del M-19, que en forma alocada, en forma absolutamente imbécil, pretendió tomarse a sangre y fuego esa edificación con sus ocupantes para, se dijo, pretender realizar un juicio al presidente Belisario Betancur por haber incumplido, estar incumpliendo aspectos del proceso de paz que entonces se desarrollaba, pero también por hacerle un mandado, perdón la expresión, a Pablo Escobar Gaviria, asesinando magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como en efecto lo lograron, desafortunadamente con una amplia colaboración por parte de la fuerza pública. Ese acaecimiento permaneció impune durante 2 décadas. Pasaban y pasaban los meses, pasaban y pasaban los años, se oían los clamores cada vez de menos personas, porque eso debía ser investigado. Ya solamente los familiares, los seres queridos de las víctimas y particularmente de los desaparecidos venían con ese clamor, y la Corte Suprema de Justicia, que todos los años, el 6 o el 7 de noviembre, conmemoraba esa tragedia y lanzaba un clamor para que hubiera verdad, para que hubiera esclarecimiento, precisamente como homenaje a esas víctimas y como una garantía de no repetición. Pasaban los años, la justicia penal militar, la Comisión de Investigaciones, de Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, solamente dieron muestra de su ineptitud, que ha sido una constante en esos entes, en toda su existencia. No hubo acción posible, no hubo investigación, se cumplió el pacto de silencio que fue expresamente reconocido por uno de los grandes dirigentes de Colombia en toda esa última parte del siglo XX, el expresidente Alfonso López Michelsen, ante la Comisión de la Verdad. Claramente contestó sí cuando se le hizo la pregunta si hubo un acuerdo en la alta dirigencia de la nación para que no se investigara, y eso es ostensible. Cansados los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de que sus presidentes en las distintas alocuciones año a año pidieran esa averiguación, decidió ella misma conformar una comisión de la verdad para tratar de esclarecer lo sucedido, constituida en forma tardía, porque se la constituyó en el 2005 al conmemorarse el 20º aniversario de ese luctuoso acaecimiento. Sin embargo, si bien las comisiones de la verdad y todo el esfuerzo investigativo debe desarrollarse de manera subsiguiente, lo más cercano posible, lo más inmediato posible al acaecer, para que la verdad no huya, pues realmente el paso de los años puede ser compensado en lo que significa de olvido, en lo que significa de desatención, con una desinhibición por parte de los testigos, que ya se sienten menos atemorizados, se sienten menos presionados y optan por contar la verdad, como muchos lo hicieron ante la comisión, que jamás se habían atrevido
a hablar con anterioridad. Cuando fue conformada esta Comisión de la Verdad, surgió un primer inconveniente que debe ser tenido en cuenta para experiencias futuras: la absoluta carencia de financiación. Absoluta carencia de financiación, porque por supuesto la Corte Suprema de Justicia no tiene fondos para eso. El Consejo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura pasaba por una etapa de ineptitud notable, se acudió a organismos privados y se llegó a tener respuestas como: ¿para qué van a reabrir heridas? Como si esas heridas alguna vez hubieran sido cerradas. Solamente el exiguo presupuesto de los integrantes de la comisión, expresidentes todos de la Corte Suprema de Justicia, José Roberto Herrera Vergara, Jorge Aníbal Gómez Gallego y quien les habla, hizo posible que se financiara la técnica que se requería, los viajes de muchos testigos que están residiendo en otras partes a Bogotá, viajes de algunos de nosotros a otras ciudades y al exterior para tratar de ubicar personas, y el problema gravísimo de qué hacer con una información supremamente amplia, la revisión de miles y miles y miles de folios judiciales, la lectura de muchos textos, unos bastante serios, otros bastante parcializados que se habían escrito sobre el tema, y la asimilación de lo expuesto por más de 100 protagonistas de los hechos de una u otra manera, integrantes del M-19, el presidente de la República de entonces, Belisario Betancur, el ministro de gobierno de entonces, varios otros ministros, miembros de la fuerza pública, familiares de las víctimas, sobrevivientes del Holocausto. Hacer el análisis de toda esa información fue muy dispendioso. Fue la aparición providencial del Centro Internacional para la Justicia Transicional la que lo hizo posible para que finalmente se escribiera lo que quedó en un libro que resultó un libro más o menos clandestino, porque por idea y fondos de la Universidad de Rosario y de una fundación alemana se imprimieron 200 ejemplares que muy rápidamente desaparecieron. Creo que hay la iniciativa nuevamente de la Universidad de Rosario para hacer una nueva edición. Y tengo una gratísima noticia. Gracias al ICTJ se había logrado establecer una página web, www.verdadpalacio.org.co, que la cerraron por falta de pago y durante mucho tiempo permaneció fuera del aire. La gratísima noticia es que gracias a los esfuerzos de la doctora Carolina Martínez y de funcionarios del ICTJ nuevamente está para consulta de toda la comunidad internacionalmente. www.verdadpalacio.org.co. Allí consta todo lo que se logró reconstruir de esa amarga realidad. Consta cómo la llegada tarde de esa Comisión de la Verdad pagó tributo al olvido, pagó tributo a la muerte de muchos de los protagonistas, pero también incentivó a que algunos superaran su temor, a que algunos superaran también la justicia o el temor a la justicia, que presumieron que ya esos delitos estarían prescritos y decidieron contar con algún grado de veracidad. Las comisiones de la verdad, para que funcionen, no pueden ser tan retardadas en su acción. Un día que pasa es una verdad que huye, es una gran realidad acuñada por procesalistas y por expertos en derecho probatorio
y que parece estar desentendiéndose en la forma como está torpemente funcionando el sistema acusatorio de investigación penal en Colombia. Debe ser lo más pronto posible, debe ser hasta donde ello sea factible, paralela al desarrollo de los hechos, como si fuera una crónica periodística, pero cargada de verdad, y eso sí, por supuesto, cargada de protección para que quienes realicen esa reconstrucción de la verdad, porque si no es así, pues héroes, hubo muchos aquí en este sitio donde nos encontramos completamente anónimos que fallecieron en tierna juventud precisamente por tratar de oponerse a manifestaciones de arbitrariedad de una u otra procedencia. En el mismo año 1985 el gobierno nacional, prevalido del estado de sitio en que tradicionalmente se encontró la República en desarrollo de lo que fue el artículo 121 de la Constitución Nacional, constituyó un tribunal especial para que investigara qué fue lo que sucedió, y le encomendó a la Corte Suprema de Justicia la designación de los dos integrantes de esa especial conformación del Tribunal Especial, y la Corte Suprema de Justicia, sin lugar a dudas, acertó en escoger a dos encumbradísimos juristas del momento, Jaime Serrano Rueda, que había sido Procurador General de la Nación, y Carlos Upegui Zapata, que empezaron a trabajar denodadamente para tratar de averiguar qué era lo que había ocurrido, chocando con barreras de silencio, de ausencia de colaboración, y chocando con un problema natural que derivó de no haberse definido claramente qué clase de ente era ese tribunal especial, porque si se pretendió que fuera un tribunal judicial, pues se tenía graves riesgos de que se estuviera quebrantando el principio del juez natural. Esto es un juez creado ex post facto para analizar una determinada situación, más o menos lo que ocurrió con el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio, creados ex post facto para juzgar a los derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Generaba eso unas dudas de credibilidad, unas dudas en torno a la imparcialidad, pero lo más duro para este tribunal especial, al cual hay que reconocerle la intensidad de su trabajo, es que su duración fue muy corta, por razones de alguna naturaleza. No me atrevería a decir que también en desarrollo de ese pacto de silencio, ese tribunal escasamente, si llegó hasta 1986, después no alcanzó a tener un año de duración. Y luego vino el pacto de Urdid a crear toda su sombra de humo para que nada se esclareciera. Y ese pacto de Urdid todavía está funcionando. Tardíamente, precisamente en forma subsiguiente a la conformación de la investigación de la verdad, la justicia penal empezó a operar a través de la Fiscalía General de la Nación, que designó a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la doctora Ángela María Buitrago. Ella sí, héroe de la patria, verdaderamente en circunstancias tan difíciles en las que trabajó, que estableció una serie de situaciones que deberían ser respetadas, que deberían ser estudiadas, que por supuesto deben ser objeto de contradicción, como ocurre en todo proceso, pero a la que se le descalificaba expresamente en sus conclusiones y se la persiguió y se ha tratado de ocultar el sol con las manos, porque ella encontró que había unas responsabilidades de miembros de la fuerza pública que la fuerza pública no quiere reconocer, y eso es una mancha bastante grande frente a toda la inmensa deuda que tenemos los colombianos hacia el Ejército Nacional, hacia la Armada Nacional, hacia la Fuerza Aérea Colombiana, hacia la Policía Nacional, que de ellos
es la razón para que todavía la República de Colombia subsista como lo estamos haciendo a pesar de las dificultades. Pero tiene que haber un acto de conciencia para que reconozcan sus errores, para que reconozcan, por ejemplo, que la última vez que se vio a unas personas que se encontraban en el interior del Palacio de Justicia, especialmente empleados de la cafetería, la última vez que se les vio con vida, salían del Palacio de Justicia después de haber sobrevivido a este terrible holocausto, acompañados de miembros de la fuerza pública, y nunca más se volvió a saber de ellos. Si la última vez que se supo de ellos estaban acompañados de miembros de la fuerza pública, es natural que sea la fuerza pública la que salga a explicarle a la nación qué ocurrió con ellos, y no seguir negando, y no seguir ocultando, y no seguir mintiendo en torno a esas grandes realidades, verdades tan horrendas como la del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Horacio Durán, que es visto salir con vida, reconocido por sus compañeros de trabajo, reconocido por su propia esposa, apoyado en una sola pierna, denotando que estaba herido de la otra, con los brazos sobre los hombros de dos miembros de la fuerza pública. Sale a la plaza de Bolívar por lo que fue la puerta principal del Palacio de Justicia, y luego su cadáver es encontrado en el interior del Palacio de Justicia, y eso no tiene explicación. Esto necesita realmente que hagamos un acto de reflexión en todos los niveles de dirección del Estado, para que, reconociendo los hierros, reconociendo los excesos, reconociendo los crímenes que se cometieron, podamos, a través de la verdad, construir una memoria, y a través de esa memoria, que es la socialización de la verdad, como lo expresó magistralmente la ley cuarta del 19 de junio de 2008 de la Comunidad Autónoma Vasca. Verdad es el conocimiento de la realidad de los hechos, memoria es el reconocimiento social de los mismos, que esa memoria perdure. Hemos tenido toda clase de tragedias, hemos tenido toda clase de dolor. No hay familia en Colombia que de manera cercana o en forma menos atinente esté exenta de que alguno de sus integrantes haya sido erradicado del mundo de los vivos por la maldita violencia en que estamos sometidos, por las violencias, que son muchas, que nos llevan a una historia triste desde la patria boba a todo lo largo del siglo XIX, con los enfrentamientos fratricidas en las guerras civiles, una calma chicha entre 1903 y 1930, cuando empieza la violencia política, luego el recrudecimiento a partir de 1948, y miren una enseñanza que deja todo esto. Ocurre un crimen múltiple en el centro institucional de la República de Colombia, la Plaza de Bolívar. Es transmitido en vivo, si así se puede decir, y en directo por los medios de comunicación. Se sabe todo lo horrendo que sucedió allí, y no hay justicia, y hay impunidad. No es coincidencia que a partir de esa fecha se haya recrudecido aún más la violencia en Colombia. No es coincidencia que el menosprecio hacia la vida humana haya crecido a los niveles en que ha crecido. No es coincidencia que haya entregado a Colombia esas víctimas, por ejemplo las del 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán y el coronel Franklin Quintero, que son verdaderos héroes. Esa denominación de héroe tiene que ser respetada. No se le puede llamar héroe a una persona que simplemente está atentando contra la vida de los demás, disparando armas de gran capacidad de destrucción, como si pretendiera rescatar unos rehenes, apuntando sus cañones hacia donde ellos se encuentren. Para que haya reconciliación tiene que haber verdad. Para que haya paz tiene que llegarse a ella a partir de abatir la
falta de sinceridad, a partir del deseo de que lo que se imponga sea mi propia verdad, o sea, lo que me conviene, y a partir de que los colombianos recordemos que tenemos obligaciones frente a las generaciones que están por venir. Muchas gracias.